Ahora sí. Ya apareció, Inge. Vale, gracias. A ver, decía, entonces vamos allá a iniciar la última unidad. La última unidad se llama líneas de influencia. Y esas líneas de influencia, pues, nos van a servir para analizar una viga, perdón, sí, una viga que tiene una carga móvil, una carga que va a recorrer nuestra viga, como cuando un vehículo pasa por un puente. Los ejes, recuerdan, se consideran como cargas puntuales y esas cargas puntuales se están moviendo a lo largo del puente. Entonces, para hacer ese análisis de esas vigas, de esas cargas móviles, lo que vamos a hacer es usar una carga unitaria y detener esa carga en un punto, como, como está aquí, a una distancia X. Entonces, nosotros vamos a tener una viga que va a ser estáticamente determinada, tiene un apoyo A, un apoyo B, la longitud entre apoyos es L y la carga unitaria se está moviendo como cuando una grúa está soportando un peso y ese peso se recorre así a lo largo de la viga. Entonces, nuestra carga es una carga móvil que va a pasar por la viga. Y para hacer el análisis, les decía, nosotros vamos a considerar una viga con una carga unitaria y la vamos a detener en un punto. Es decir, la vamos a detener a esa distancia X. Primero, entonces, hacemos equilibrio. Recuerdan, la reacción en B sería X sobre L. Este valor de X sobre L que tenemos aquí sería la reacción en B. Luego, si hacemos suma de momentos, perdón, suma de fuerzas en Y, tenemos que la reacción en A va a ser 1 menos X sobre L. Como como la carga se está moviendo, entonces el valor de la reacción depende de X, depende de la posición donde se encuentra la puntual. En ese instante, nosotros podemos saber cuál es el valor de la reacción que se va a estar aquí generando conforme la puntual se va moviendo. ¿Está claro? Ingeniero, está claro. Entonces, imaginen que ustedes pasan así en un monociclo y se detienen en un punto. Se detienen así en un punto. Esa es así la bicicleta y ahí está la persona. Entonces, en ese instante, esta reacción tiene un valor y esta reacción tiene otro valor. ¿De acuerdo? Si se mueve, si se mueve, pues entonces el valor de la reacción va a ir cambiando conforme se vaya moviendo la carga. Entonces, podemos escribir de este valor de la reacción que depende de X o que está en función de X y que X es la posición de la carga, una función que vamos a llamar línea de influencia para la reacción en B. Esta línea de influencia o esta función me va a regresar el valor de la reacción en B cuando la puntual está a una distancia X del apoyo A. Y esa función es X sobre L. Entonces, si nosotros tenemos una viga que mide 100 metros, 100 metros, yo quiero conocer la línea de influencia para la reacción en B, en el apoyo B, cuando una carga unitaria se va moviendo a lo largo de la viga.
nosotros vamos a tener entonces así una distancia X y la función RB de X. Cuando la carga está en 0, cuando la puntual se para aquí en 0 en el apoyo A, la, la reacción en B pues vale 0. Cuando la puntual se para a 50 metros, la reacción en B va a ser 5. Y cuando la puntual se pare sobre B, el valor de la reacción va a ser 1. ¿Está claro eso? Y entonces podemos trazar esa línea, es decir, esta línea que representa el comportamiento o la variación de la reacción en B cuando la puntual se está moviendo a lo largo de la viga. Si yo quiero saber en algún punto, por ejemplo, aquí a 85, la carga unitaria se paró a 85 metros. ¿Cuánto vale la reacción en B? Pues calculo esta altura que es la ordenada y esa altura la calculo con la función. Es decir, aquí tendría 85 y acá tendría 85 sobre 100. Y entonces eso da 0.85, ¿no? Cuando la puntual está a 85 metros, la reacción en B es igual a 0.85. ¿De acuerdo? Entonces, para eso me sirve la línea de influencia, para saber el valor de la reacción debido a la posición de la puntual a lo largo de la viga. ¿Está claro? Sí. Ok. Tenemos otra línea de influencia para el corte y para el momento. Son dos diferentes. Una línea de influencia para el momento en un punto, en el que en este caso le vamos a llamar D, y la línea de influencia para el corte en el punto D. Una para el momento en punto D y otra para el corte en el punto D. Entonces, para eso, pues vamos a analizar el equilibrio de este segmento de viga. Tenemos un punto D que está a una distancia que vamos a llamar L1. Y aquí vamos a encontrar M1 de X y V2 de X. Oh, 1, perdón. 1. ¿Cuánto vale el momento M1 de X? ¿Cuánto vale M1 de X? ¿Cómo lo obtenemos? Pues con suma de momentos en D. M1 de X es positivo. 1 por L1 menos X también es positivo. Y menos la reacción, 1 menos X sobre L por L1. Y entonces eso me queda X menos X por L1 sobre L. Y el corte sería menos 1 o menos X. Menos X sobre L. Este corte va hacia abajo negativo. El 1 sería también negativo. Y 1 menos X sobre L es positivo. Si despejamos V1, entonces me queda nada más menos X sobre L. Entonces, estas son las funciones para obtener
la línea de influencia para el momento en el punto D cuando la carga unitaria está antes del punto D. Este V1 es el corte en el punto D cuando la carga unitaria está antes del punto D. Cuando la carga unitaria ya pasó el punto D, la carga unitaria ya pasó el punto D, tenemos otra función de momento y tenemos otra función de corte. La función de momento la sacamos con suma de momentos en D y tendríamos L1 menos L1 por X sobre L. Y en el corte tendríamos V2 de X, 1 menos X sobre L, que sería solamente esta fuerza. Y entonces estas son las líneas de influencia para el momento y para el corte en el punto D, cuando la puntual ya pasó o está del otro lado, el otro lado del punto D. Así como tenemos esta gráfica que representa pues la línea de influencia, también podemos construir la línea de influencia para el momento. Así. El punto D, esta sería la función M2 y esta sería la función M1. La X siempre vale 0 en el apoyo A. De este lado sería igual a L. La L1 siempre va también desde el apoyo hasta la posición de D. Y entonces esta sería la línea de influencia para el momento en el punto D debido a una carga puntual que se está moviendo. Si recuerdan aquí, la carga se movió y la paramos en 85 metros. Cuando la puntual está en 85 metros, como esta es la línea de influencia para la reacción en B, lo que obtengo es precisamente la reacción en B. Cuando yo tengo mi línea de influencia para el momento en el punto D y la puntual se para a una distancia X, lo que encuentro con esa posición es el momento en D. No el momento donde está la puntual, sino el momento que produce esa carga en el punto D. Eso es para el momento. Y para el corte también podemos trazar la... Ándale. ¿Qué pasó? ¿Se trabó, Inge? ¿Eh? La imagen, ingeniero. Se ¿Qué congeló la pues? imagen. Sí. Qué miedo. Hoy Qué sí, igual. miedo. Sí. Dejen ver qué fue lo que... Sí, se calentó mi... Dejen ver si es eso, permítame un poquito, ¿eh? Porque si se calentó, ahora sí voy a llorar. Lo bueno es que ya se va a acabar el semestre. Uy, parece que sí está caliente. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, sí, se escucha. Ok, nada más, entonces espérenme un poquito. Vamos a hacer las dos evaluaciones que faltan. Vamos a hacer las dos evaluaciones que faltan. Una la vamos a hacer el jueves. Y la otra la vamos a hacer hasta el martes de la siguiente semana. Una sería el jueves, les decía, este jueves, la de las columnas. ¿Qué pasó? ¿Y el martes sería la de las líneas de influencia? Ajá. Uy. ¿Qué pasa?
¿Quiere? Sí, a ver, mientras déjenla apago un ratito. A ver si es eso. Si no, se acabó mi cámara. A ver, estamos ahora en lunes 22. El jueves 25 sería de las columnas. Y el primero es miércoles, les mentí. El primero sería el examen de esto, de la línea de influencia. Que no, bueno, que no tiene mucho, pero eso es. Pendiente es que mi cámara haya fallecido. Entonces sería... uf, 25. 25 sería jueves y sería las columnas. Bueno, lo que están viendo, no. Ok. Les decía entonces el 25 es las columnas. Y el primero sería miércoles y sería la línea de influencia. Y la siguiente semana es del 6 al 9, serían las revaluaciones. Del 6 al 9, una diario, como pastillas. ¿Sí? Está bien, Inge. Vale. A ver, nomás déjame ver si esta cosa no se ha enfriado. A ver, parece que ya, a ver si no se va. Si se va, pues ya ahí nos vemos. A ver, entonces, estábamos en el corte. En el caso del corte también nosotros tenemos un punto D, que es para el cual estamos haciendo aquí la línea de influencia, y entonces vamos a tener un diagrama así. Aquí sería menos X sobre L y acá sería 1 menos X sobre L. Una función es antes del punto D, cuando la puntual está antes del punto D, y las otras dos funciones son cuando la puntual está después del punto D. La primera función va de 0 a L1 y las segundas funciones M2 y V2 van de L1 o desde el punto D hasta L. ¿De acuerdo? Entonces, igual que como lo hicimos aquí, si la puntual se para en un punto, o si la puntual la paramos en un punto, ahí calculamos la ordenada. Y ese valor que calculamos es el valor de la reacción en B, si la línea de influencia es para la reacción, es el valor del corte, perdón, del momento en el punto D, cuando la puntual se para aquí a una distancia X, el valor de esa altura es el momento en el punto D. Si la puntual se para aquí a una distancia X, entonces el valor que encontramos de esta altura es el valor del corte en el punto D, si la línea de influencia es para el corte en el punto D. ¿Sí?
Muy bien. Entonces Muy vamos a bien, hacer un Inge. ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Las líneas de influencia se dibujan con las funciones. Con las funciones. Y con las funciones también se encuentran los valores que necesitamos de las ordenadas en cada una de las líneas de influencia para encontrar o la reacción o el corte o el momento. La reacción en B, el corte en D o el momento en D. Entonces, vamos a tener una viga que es una viga de un puente y mide 80 metros. Y le vamos a pasar o vamos a suponer que pasa una puntual de 10.000 kilos, de 10 toneladas. Entonces nosotros tenemos la viga así del puente. Tenemos la viga del puente así. Este es el apoyo A. Este es el apoyo B. Y eso mide 80 metros. La línea de influencia para la reacción en B, pues ya vimos que es así. Aquí vale 1. Esta es la línea de influencia para la reacción en B. Así. Entonces la carga de 10.000 va a pasar por toda la viga. Pero yo quiero saber a 15 metros cuánto vale la reacción en B. Y entonces la reacción en B yo la puedo encontrar con esta línea de influencia. Calculo esta altura, que es esa ordenada, le podemos llamar Y1, que sería Y1 es igual a la función de X igual a X sobre L, que sería 15 sobre 80. Ese valor de Y1 es esta altura. Es la reacción en B cuando la puntual vale 1, pero ahora la puntual vale 10.000. Entonces, la reacción en B, cuando la puntual está en 15, pues sería Y1 por la carga real. Es decir, 15 sobre 80 por los 10.000. ¿Cuánto da eso? Mil No, es 80, ochocientos setenta y cinco. es 80, no 18. ¿Cuánto da? 1875. Ah, ¿sí? Sí, Inge, da eso. 875. A ver, ustedes ya llevaron estática hace mucho tiempo. Si la puntual está a 15, ¿cuánto vale la reacción en B? Es decir, ya hace mucho tiempo que hicieron equilibrio, ¿eh? Otra vez se fue mi cámara. Ay, chihuahua. Oh, pues ya. Falleció. Acaba de fallecer mi cámara. Ah.
Y desde hace rato, ¿por qué no me decían? No se congeló mucho rato, ingeniero, se congeló como, tenía como un minuto. Ah, no era mucho, yo pensé que ya está. ¿Qué podemos hacer? La cámara. No, no podíamos hacer, ¿cómo se llaman esos que hacen ahí en el Face o dónde?
Uy, pero ese se ve muy poquito, no alcanza. No, pues, ¿sabe qué? Deje que se enfríe y ya mañana le seguimos. Como usted diga, Inge. Sí, porque no, puse la otra cámara, pero esa la cámara chiquita que tenía en la web, pero no, no, no alcanza, está muy cerca, si no se ve. ¿En la clase anterior no tuvo problemas, Inge? ¿Mande? ¿En la clase anterior no tuvo problemas con eso? No, no, hasta ahorita, yo creo que se calentó la cámara. Creo que mi cámara, la cámara, como es una, ahí se alcanza a ver, ¿no? Ahí se alcanza a ver al fondo. Sí, sí se alcanza a ver. Yo creo que se calentó. Y y se apagó. Como cualquiera. Calentó, se apagó. Ya volvió. Parece que se enfrió ya. ¿Qué era eso? Calentó la chica. La cámara. Miren qué bonito. A ver, entonces a ver cuánto aguanta. Lo que aguante ahora sí, ¿eh? Tenemos. Les decía que. ¿Cuánto valía la reacción en B? Y entonces sería 15 entre 80 por 10.000. ¿Verdad? ¿Qué es esto que tenemos acá? Y quedaba 1875. Entonces, la puntual de 10.000 separa 15 metros. Y en ese instante, con la línea de influencia, yo puedo saber cuánto vale la reacción en B, calculando la altura donde está colocada la puntual. ¿Qué es lo que hicimos acá? Si la carga se mueve y ahora está a 65 metros, en ese punto se paró la puntual de 10.000, entonces la reacción en B sería también Y1, este sería su Y1 y sería igual a 65 sobre 80, ese es la altura. Y lo multiplico por la carga real y me da entonces la reacción en B cuando la puntual está a 65 metros de A.
¿Cuánto da? 8125. 8125. Vaya, le atiné a la altura. Entonces, si suman estos dos, pues da los 10.000, ¿no? Es decir, que nosotros tendríamos un diagrama de momentos así, perdón, de corte así, 8125 y 1875, ¿de acuerdo? Pero lo que estamos buscando, lo que estamos encontrando es esto, es precisamente la reacción en B. Este es el diagrama de corte, pero lo que estamos encontrando es la reacción en B. ¿De acuerdo? A ver. Vamos ahora a definir un punto de la viga. Es la misma viga de 80 metros. Y ahí a 60 metros tenemos D, que es un punto donde la viga se va a soldar y se va a conectar. Y yo quiero saber cómo varía el corte en ese punto cuando la carga de 10.000 pasa. Entonces, lo primero que hay que hacer es dibujar la línea de influencia para el corte. Entonces, ¿cómo la dibujamos? Pues tenemos una función para antes del punto D, que era menos X, que sería 60 sobre 80. Y acá después sería 1 menos 60 sobre 80. Y de esa manera, pues, trazamos nuestra línea de influencia para el corte. Ya que está la línea de influencia para el corte, entonces podemos decir a 15 metros, si la puntual se para a 15 metros, la puntual de 10.000, lo que puedo responder es cuánto vale el corte en D debido a esa puntual. Y entonces en la línea de influencia para el corte, calculo esta altura. Esa altura que sería V1 en 15, que sería menos 15 sobre 80. Y entonces el corte en D sería Y1 por la carga real. Es decir, ¿cuánto da menos 15 sobre 80? Ya lo habían sacado, ¿no? Menos 0.18. 0.18 por los 10.000. 800. Sí, 1875. Y entonces eso vale el corte en D cuando la puntual se para ahí. 875, ¿no? Sí, son 1875. Entonces, en este diagrama de corte, cuando la puntual se para a 15, ¿sí? Aquí baja la de 10 y se viene para acá. Oh, pero ya no es así, ¿eh? Ahora es más chica abajo. ¿Sí? Y entonces en el punto D, el corte vale 1875. La puntual se paró aquí. Así. ¿De acuerdo? Ya se fue, Inge, ¿no? pero no es negativo. Ah, sí, aquí está el menos arriba. Sí, es que acá abajo el corte es negativo, ¿se acuerda? Aquí es negativo, acá arriba es positivo. Entonces sí era negativo y es negativo y es entonces el corte ahí. El valor del corte en D cuando la puntual está a 15 metros. ¿Sí? Este diagrama de corte que tenemos aquí era cuando la puntual se había parado a 65, ¿recuerda?
el punto D está a 60. Entonces, con la línea de influencia, para el corte en el punto D, yo puedo saber cuánto vale el corte en D, aquí está D, cuando la puntual se paró acá, a 65. Y eso lo hacemos con la otra fórmula, porque la puntual ya está después del punto D. Y cuando está después del punto D es 1 menos X sobre L. Entonces yo tendría esta ordenada de aquí sería 1 menos 65 sobre 80. ¿Cuánto da eso? Eso da positivo, ¿no? 0.018 también. Sí, 0.18. 0.18, ok. Y entonces, si lo multiplicamos por 10.000, me va a dar los 1875, pero positivos ahora. ¿De acuerdo? Y entonces, la puntual se paró aquí a 65 y el corte en D vale 1875. Ese queda multiplicado el 10.000 por ese. ¿Sí? ¿De acuerdo? Mi cámara se va. De acuerdo, Inge. Sale. Pues mañana le seguimos. Déjeme, hay que dejar descansar esa cámara. Uf. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana. Hasta mañana. Bien, Inge, hasta mañana. Mañana, que descanse. Ahí Hasta mañana. disculpen Buenas noches, Inge. la cámara.